Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, mis amados amigos, hermanos, por acudir a esta reunión que es tan importante para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar estudiando el tema Atrévete a dar lo mejor a Dios. Lección número 7. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Déjeme decirle, mi amado hermano, que este mensaje a mí me ha tocado, mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque a veces yo mismo reconozco que no he hecho lo que dice este versículo. Este versículo habla de darle lo mejor a Dios, de no hacer las cosas mediocres, o sea que no hacer las cosas a la mitad, sino darle lo mejor, la excelencia para el Señor. Pues, ¿a quién no le gustaría que le dieran un regalo y que le dieran un buen regalo? Ahora, el mejor regalo no necesita ser que tenga mejor precio, sino aquel que se entrega con amor. Ahora, sin embargo, hubo alguien que anunció o nos trajo un regalo a este mundo y el precio más alto también se pagó y el amor más alto fue el que se dejó ver. Y esto fue el Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo, porque no hay un regalo más grande que el que se dejó ver en esa cruz del Calvario, donde Jesús vertió su sangre y cargó sobre sus propias espaldas nuestros pecados y nuestros dolores, nuestras enfermedades. Nada que pudiéramos hacer para Dios recompensaría este tan grande regalo recibido. Sin embargo, debemos también nosotros de esforzarnos para darle lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo. Y no son tanto los sacrificios que alguna persona puede darle a Dios lo que mueve el corazón de Dios, sino la obediencia y la gratitud por su gran misericordia que Él tuvo hacia con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él se ofreció a sí mismo para darnos una vida nueva. ¿No le conmueve esto en su corazón? Por eso debemos de darle lo mejor al Señor, porque Él dio lo mejor para nosotros. Por tanto, Él merece pues también lo mejor, no la mitad, no el 3/4 o el 75%, sino todo exactamente, porque pues Él demanda que le demos todo también a Él. Debemos de darle lo mejor, lo más excelente. Por ejemplo, Abel ofreció un sacrificio y dio lo mejor de su rebaño. Él dio la excelencia de su sacrificio. Y dice la Biblia que el Señor miró con agrado la ofrenda o el sacrificio que dio Abel. En Génesis capítulo 4, versículo 4. Tenemos que enseñarnos a darle lo mejor a Dios. ¿Por qué fue que el Señor rechazó la ofrenda de Caín? Porque Caín no trajo lo mejor. Él trajo quizás lo que sobraba. Pero dice la Biblia que Abel buscó lo mejor de su ganado, lo más gordo, lo más fino, y lo ofrece a Dios. A veces nosotros le hemos dado las limosnas a Dios. Si nos queda tiempo, pues le damos a Dios. Si traemos una ofrenda, traemos lo más mínimo para el Señor. O si tenemos una alabanza, a veces que le damos una alabanza raquítica. Fíjese, a veces que hay situaciones cuando la Biblia nos habla de las ofrendas. La Biblia nos habla de los israelitas, que cuando ellos sembraban sus tierras, ellos le daban las primicias. No estoy hablando de diezmos, pero habla de las primicias de sus tierras. En Éxodo 23, 19 nos dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Cuando habla lo mejor de tus primicias, quiere decir la excelencia, lo más exquisito, lo más fino. Es lo que dice la Biblia: lo llevarás a la casa del Señor. Por eso en Proverbios capítulo 3, versículo 9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está hablando de las primicias, es lo mejor, porque Dios realmente merece lo mejor. Él merece el mejor tiempo. Él merece la mejor alabanza, el mejor saludo, así como lo estamos diciendo. Entienda entonces que Dios no se agrade de sacrificios a medias. Los sacrificios de los animales deberían de ser sin defecto. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 1, versículo 3 nos dice: si el animal que se ofrece
es de ganado vacuno, deberá presentarse un macho sin defecto. Dice la palabra del Señor, así será aceptable por el Señor, un macho sin defecto. Pregunto, ¿qué es lo que yo le doy a Dios? ¿Cómo están los sacrificios que yo le doy al Señor? Si se trata de mis ofrendas, ¿qué clase de ofrendas yo le estoy brindando a Dios? ¿O qué clase de alabanza yo le brindo a Dios? Por ejemplo, ¿qué clase de tiempo yo le doy a Dios cuando le doy mi tiempo? Mi trabajo, cuando le doy algún trabajo a Dios, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago con excelencia? ¿Lo hago a medias? ¿O lo hago porque pues ya tengo el compromiso, pero no sale de mi corazón? Tengamos mucho cuidado, mis amados amigos, hermanos, porque estamos hablando de un Dios que demanda excelencia. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, así es como debemos de amar a Dios. Punto número 2, ¿cómo se le da lo mejor a Dios? Bueno, haciendo todo de corazón, como dice la palabra del Señor. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. En Efesios capítulo 6, versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces aquí tenemos que Dios quiere que todo lo que nosotros le ofrezcamos, que todo aquello que nosotros traigamos a la casa del Señor, debe de serlo como para el Señor y no como para los hombres. En Romanos capítulo 12, versículo 11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces tenemos también el Salmo capítulo 100, versículo 2, dice, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Aquí tenemos, hacerlo con alegría, con regocijo, con contentamiento. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros venimos a la casa del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros presentamos un servicio a Dios? Bueno, ahí está. La pregunta es esta, y yo espero que usted también se pregunte a sí mismo, ¿cómo está mi vida? Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo está mi servicio a Dios? ¿Está a medias? ¿Está raquítico? ¿Está a 3/4? ¿O está con excelencia? Dice la Biblia, amarás a Dios con todo tu corazón. Otro de los puntos es dándole lo mejor de mi alabanza. Por ejemplo, si leemos en la palabra del Señor, Dios manda la mejor alabanza. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15, que dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Otra vez, supremo, lo máximo. Él es digno de suprema alabanza. Por eso, los hijos de Dios debemos de darle lo mejor cuando estamos en la casa del Señor o cuando vaya por el camino. Dele la suprema alabanza. En 1 Samuel capítulo 4, versículo del 6 al 7 nos dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de Israel? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento de los hebreos, ay de nosotros, pues antes que ahora no fue así. ¿Cómo fue? Por ejemplo, que ellos supieron que la presencia de Dios se había llegado al campamento de Israel. ¿Sabe cómo lo supieron? Ellos no miraron el arca. Ellos no miraron la presencia de Dios ahí, pero cuando oyeron las alabanzas de júbilo, cuando oyeron las canciones que elevaban al Señor con esa alegría y júbilo, se dieron cuenta que la presencia de Dios había llegado al campamento. Y la pregunta que nos debemos de hacer usted y yo, ¿la gente se da cuenta que la presencia de Dios está en nuestras vidas o en su vida? Porque de acuerdo a su alabanza, de acuerdo a la alegría con que usted lo haga, de acuerdo a todo esto, esa va a ser la señal de que Dios está contigo. Que no nos vean tristes, que no nos vean todos marchitos, con una alabanza a medias. Porque entonces, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que está la presencia de Dios en medio nuestro? Así fue que los filisteos se dieron cuenta que Israel tenía la presencia de Dios con ellos. Cuando ellos oyeron que alabaron de esa forma tan poderosa, dijeron, ay de nosotros, porque antes de esto no fue así, porque sabemos que la presencia de Dios está en el campamento de Israel. Y eso es lo que tenemos que cuidar, la presencia de Dios en nuestras vidas.
Otro de los puntos es apartar tiempo para las reuniones, es darle lo mejor al Señor. En Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre de hacerlo, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que ese día se acerca, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Entonces es apartando tiempo para las reuniones, y gracias a Dios por este grupo de amistad, por todos ustedes, que ustedes han apartado tiempo para estar hoy en la reunión, escuchando la palabra del Señor, y también los fines de semana yendo a la casa del Señor, porque dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y hay personas que han vivido toda una vida sin visitar la casa del Señor, y a veces cuando la visitan por algún compromiso, pero ellos están ajenos, ellos no quieren nada del Señor, no visitan la casa de Dios. Y dice la Biblia, ¿y cómo no lo vamos a hacer cuando vemos que la venida del Señor Jesucristo está tan cerca, que el fin está tan cerca? Por eso debemos de acercarnos más al Señor y consagrarnos para Él. Mire, en el Salmo capítulo 27, versículo 4 nos dice, uno de los salmos de David. David, pues era un hombre, era el primer ministro de la nación. Pero él dijo una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Qué tremenda determinación del hombre llamado David, que dijo, una cosa he demandado, una cosa es la que voy a hacer, estar yo en la casa de Jehová, pero todos los días de mi vida. ¿Qué le parece? El rey David, yo sé que tenía muchísimas ocupaciones, quizás tenía muchos quehaceres, pero él llegaba el momento cada día donde decía, este es el momento de estar en la casa del Señor. Ahora, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Podríamos decir, como dijo David, todos los días iré a la casa del Señor? ¿O somos personas que vamos de vez en cuando? Por eso, la palabra del Señor nos instruye, nos capacita y nos habla a nuestros corazones, y ojalá Dios le esté hablando a su vida en este momento. En el Salmo 84, versículo 10 nos dice el rey David, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces vemos que David estaba enamorado de la casa de Dios y su mundo era la casa de Dios. Y claro, por eso Dios lo ayudó, lo bendijo grandemente, porque puso en primer lugar la casa de Dios. La pregunta es, ¿le estoy dando a Dios lo primero, mis primicias, o realmente le estoy dando a Dios mis obras o mis limosnas? Quizás algunos dicen, yo no tengo tiempo para congregarme, porque tengo mucho trabajo, porque necesito descansar, porque necesito estar con la familia, pero Dios nos invita a ponerlo a Él primero. Y cuando ponemos a Dios primero, todas nuestras necesidades, dice la Biblia, serán cumplidas. Así lo dice en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios debe de estar en el número 1 en la lista de prioridades en nuestro tiempo para estar con el Señor. Y todas las cosas que tú necesites, dice la Biblia, Él las añadirá. Pero primeramente es buscar la presencia de Dios. En el punto número 3 dice que David era agradecido. David era el agradecido. David se propuso darle lo mejor a Dios. Por eso él tenía un corazón tan agradecido, porque él sabía que el Señor no era cualquier Señor. Y también sabía que dándole lo mejor, él exaltaba a Dios sobre todos los dioses. Primera de Samuel capítulo 24 nos dice ahí la palabra del Señor. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey su siervo? David le respondió, para comprar de ti era, a fin de edificarle un altar para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová, tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada.
Entonces David compró la era y compró los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí tenemos que cuando David va a ofrecer un sacrificio en la era de Arauna, bueno, dice la Biblia que aquel hombre dijo, aquí están los bueyes, aquí está la leña, aquí está todo. Yo te lo regalo para que tú le des el mejor sacrificio a Dios. Pero él dijo, no, porque yo nunca ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Él tuvo que pagar aquella tierra, él tuvo que pagar el buey, él tuvo que pagar el sacrificio porque dijo, ¿cómo voy a sacrificar a Dios algo que no me cueste? Muchas de las veces la alabanza nos cuesta, pero es cuando Dios nos bendice más nuestras vidas porque nos hemos sacrificado. ¿Qué hizo David? Le dio lo mejor al Señor. En su mente estaba el hecho de que Dios se merece lo mejor. Y siempre debemos de tener el propósito en nuestro corazón de darle lo mejor al Señor de nosotros mismos. El siguiente pasaje narra la tendencia del hombre, la tendencia que tiene hacia las cosas de Dios. Miren lo que dice Malaquías capítulo 1 del 6 al 8. Cuando traes animal ciego para el sacrificio y piensas que no tiene nada de malo, sacrificas animales, los cojos, los enfermos, y piensas que no tienen nada de malo. Él le está diciendo, preséntale al rey tu sacrificio, verás cómo te rechazará. Pero los israelitas a veces traían los animales más enfermos, los animales más envejecidos, los animales que ya no les daban nada en precio y se los sacrificaban al Señor. Y el Señor los reprocha, les llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque debemos de entender que Dios se merece lo mejor y no las sobras ni las limosnas. Así que le tenemos que dar lo mejor a Dios para que Él lo reciba. Porque el sacrificio de Caín, el de Abel, fue recibido hasta el mismo cielo. El de Abel no fue recibido. ¿Sabe por qué? Porque aquel sacrificio no iba de acuerdo a la majestad de Dios. Por eso es que Dios rechaza todos los sacrificios que no van de acuerdo a la excelencia de Dios. Por eso de aquí en adelante debemos de entender, mi amado hermano, que a Dios se le da lo mejor. Me pregunto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en una iglesia, con un pastor, con un miembro del personal de la congregación, con los diáconos voluntarios o con el ministerio infantil dijera, estoy comprometido a darle lo mejor a Dios, mi mejor ofrenda cada día a Dios? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con nuestro liderazgo si le diéramos lo mejor a Dios? ¿Qué pasaría con nuestra predicación si fuera la mejor predicación para Dios? ¿Qué pasaría con este grupo de amistad si todo le diéramos lo mejor a Dios? ¿Qué pasaría con nuestro servicio a Dios? ¿O qué pasaría con nuestra música si fuera la mejor música que le damos? ¿Qué pasaría si todos en la iglesia tomáramos la decisión de honrar a Dios con lo mejor que tenemos? Imagínense usted, por ejemplo, ¿qué sería? Ahora, si no podemos involucrar a toda la iglesia, le hago la pregunta, ¿qué pasaría si todos en este grupo como grupo hiciéramos un voto, una resolución de darle lo mejor a Dios? ¿Se imagina qué grupo tan dinámico, tan bendecido podríamos tener? ¿Sabe qué? Sí lo podemos lograr. Empezar individualmente con cada uno de nosotros, hay que darle lo mejor a Dios, la mejor alabanza, el mejor servicio, los mejores saludos, los mejores mensajes y hacerlo todo con excelencia, porque ahí es donde Dios honra a aquellos que le honran. Entonces, concluimos que debemos de luchar por la excelencia, porque a través de ella honramos a Dios. Es la excelencia la que inspira a las personas que nos visitan, que nos honran por primera vez, y es la excelencia la que trae problemas también al enemigo de nuestras almas, porque el diablo quiere que le demos la sobra, lo más raquítico, lo que no sirve a Dios. Eso es lo que él quiere que le demos a Dios. Pero acuérdense, Dios ama la excelencia. Por eso es que dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, aquel que no da de sus obras, sino que da lo mejor de sí. Él quiere gente que esté dispuesta a que su obra siga creciendo. Sin embargo, hay personas que prefieren que se gaste todo lo de la iglesia y todas las energías y todo el dinero que se gaste afuera. Y a la iglesia hay que traer lo peor, lo más raquítico, lo más enfermo. Pero eso era antes. Ahora hemos aprendido un nuevo estilo de vida. Desde ahora en adelante queremos de darle lo mejor a Dios. Por ejemplo, ¿cuántas personas le quieren dar lo último a Dios?
y uno llega y los evangeliza y les dice quizás a los jóvenes, ¿verdad? Y de repente ellos dicen, bueno, cuando esté viejito, cuando ya no tenga fuerzas, cuando ya me jubile, entonces le voy a servir. Pero ahora le estoy dando lo mejor al pecado, lo mejor al mundo, lo mejor al enemigo, y venimos a querer darle las obras al Señor. Así que si hay algún joven aquí entre nosotros, le recomiendo, dele sus talentos, dele sus habilidades y entréguele su corazón al Señor Jesucristo, porque usted va a ser un joven bendecido. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. Qué hermoso es darle nuestra juventud al Señor. Ahora, si usted es una persona de edad avanzada, no importa, el Señor también recibe sus fuerzas, su corazón, y sabe que Él le dará un corazón nuevo. Usted dígale, hoy Señor, no tengo excelencia, pero tengo mi corazón. Aquí está mi corazón. Si tú puedes cambiar mi vida, perdonar mis pecados, aquí está lo que me ha sobrado, porque yo ignoraba que tú mereces lo mejor. Y en este momento lo mejor que yo tengo para ti es mi corazón. Lo más preciado para mí es mi vida, pues mi vida te la entrego a ti, te la ofrezco a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí como grupo hagamos una oración por esta alma, por este amigo, por este hermano que está aquí con nosotros, para que le dé lo mejor que es su vida. Désela al Señor y le aseguro que usted nunca se arrepentirá, porque el Señor le bendecirá grande y poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Así que hagamos una oración finalmente juntamente con el líder y estas almas que quieren consagrarse al Señor. Entréguenle la vida al Señor y que el Señor Jesucristo le dé la victoria. Nos vemos la próxima semana. El domingo nos vemos en la iglesia y la próxima semana nos estaremos mirando en este grupo para seguir continuando y poder aprender más de la palabra del Señor. Así que felicidades, hagan la oración de entrega y que el Señor Jesucristo los bendiga. Hasta la próxima.